Bueno, buen día, buena noche, buena tarde, donde sea que se vaya a ver a la hora que sea. Como pueden ver, el tema de hoy no tiene nada que ver con Jesucito, aleluya, bla, 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 yo soy santo, nada que ver con eso. De hecho, es un tema que les pido paciencia a los que les interese el tema, porque es un tema que muy difícilmente vas a escuchar de los pastores súper santos, súper espirituales, súper aleluya, súper profeta, súper lo que sea. No lo vas a escuchar, muy difícilmente lo vas a escuchar. Es un tema que quiero compartir basado en pura experiencia y con la palabra de Dios de trasfondo, de base, de fundamento, pero hablando claro. Ahora sí que hablando claro. Y por eso el tema es fuerte. Y les pido paciencia. De verdad, lo único que les pido un poquito de paciencia. Tómense su tiempo porque no vayan a ver este mensaje que en el carro, que en el autobús, porque muy difícilmente les va a quedar. Les recomiendo que lo vean comido así, comiéndose sus palomitas de maíz, tranquilito, tipo tranquilo, para que puedan recibir esa bendición que hay detrás de estas palabras. Y como no importa quién está hablando, lo que importa es el mensaje, pues vamos a darle porque el tema de verdad que va a estar bueno. Con permiso a todos, café. Este es mi café, ya saben. Porque se me seca la garganta también y ando un poco ronco. Mi yo maldito. Así de fácil, así de sencillo. Mi yo maldito, yo me refiero a ese ser que ni tú ni yo muchas veces queremos que esté allí. Es ese que estamos tranquilos, ¡boom! Y llega un pensamiento y lo pesca de una vez. Lo pesca y se va de cabeza. Mi yo maldito es ese ser al que tú muchas veces le has dicho, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo no estoy buscando esto, yo no estoy pensando esto, yo no quiero hacer eso. De ese ser maluco es el que hoy vamos a hablar. Y por eso les digo paciencia, porque el tema va a estar bueno, pero necesita paciencia. Y con las 3 preguntas que vamos a usar para esto, va a ser ¿quién o qué somos realmente? ¿Quién o qué somos realmente? ¿Soy un ser humano teniendo experiencias espirituales o es todo lo contrario? ¿Soy un espíritu y estoy en esta caja llamada cuerpo teniendo experiencias humanas? Esa es la primera pregunta. ¿Qué somos realmente? No podemos ser las dos. O somos una cosa o somos un ser humano teniendo experiencias espirituales, como nos los han enseñado y como la historia de la humanidad lo viene creyendo, o soy un espíritu, como la palabra de Dios lo dice en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran o los que le reconocen es necesario que lo hagan en espíritu. Y de allí la confusión y la cara de estúpido, estupidote, estupidísimo que nos vieron. Que Dios te bendiga, que la virgencita, que el muñequito, que el santico, que el rosario, que la diablura, asústame. De ahí radica todo, de ahí radica ese yo maldito que nuestros familiares, la mayoría, en vez de ayudarnos a destrozarlo, en vez de ayudarnos a entender la situación en que ellos ya vienen viviendo, no, nos vieron fue la cara de tontos. Dios te bendiga, y si Dios quiere, y la Virgen, asústame otra vez. ¿Quiénes somos? ¿Somos seres humanos teniendo experiencias espirituales o soy un espíritu teniendo experiencias humanas? Eso cambia toda la dinámica de este misterio llamado vida. Todo lo cambia, porque pasamos de ser animales que hablan, que es lo que la teoría de la evolución y la mayoría de creyentes creen, animales que hablan, los que dicen ser creyentes en algo, animales que hablan, como, trabajo, duermo, listo, a ser una persona, una entidad, en este caso, entidad espiritual
con propósito, con un llamado. Y eso lo cambia todo. La primera pregunta, ¿quién o qué somos? ¿Por qué yo creo en esto que yo creo? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué yo creo en esto que yo creo? Porque mi abuelita me lo dijo, porque mi mamá me lo dijo, porque tuve un sueño y no supe en qué creer, porque tomé una decisión acelerada, porque no sabía en qué más creer. Eso es lo que nos pasa a la mayoría. No sabemos en qué creer. Pasan los 15, los 20 años. No sabemos en qué creer. Oh, mi papá cree en esto, mi abuela en esto. Bueno, ¿por qué no voy a creer yo en esto también? Si eso es mi familia, supuestamente. Pero maldicen, roban, fornican, mienten y viven la vida como un propio demonio. Ya ustedes saben. ¿Qué tan seguro estoy? La tercera pregunta, pero no la menos importante. ¿Qué tan seguro estoy de para dónde voy después de esta vida? ¿Qué tan seguro estoy? Saludos a todas las personas que se van conectando por allí. ¿Qué tan seguro estoy de para dónde voy? Yo entiendo en estos 7, ya casi 8 años que tengo de haber convertido al cristianismo, que el cristianismo es la única forma, el único medio de uno tener una esperanza sin fecha de vencimiento y por lo tanto una seguridad, de alguna forma seguridad de que para dónde voy, porque el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí se va cumpliendo todo. Mientras que uno va dejando lo perverso, lo maluco, lo chismoso, todas esas cuestiones, Dios, el Creador, le va dando a uno cosas nuevas, deseos nuevos, esperanza nueva. Esperanza que no se vence, así como la religión, los domingos, aleluya, los cristianos domingueros, ay, aleluya, ay, Santo Espíritu, Santo, aleluya. Pero ya entre semana se les olvida aparentemente lo que vivieron y toda esa cuestión, ya ustedes saben. Entonces, o sea que ni siquiera los que dicen ser cristianos nos salvamos, al menos que tengamos un fundamento, un testimonio, una prueba. Dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Ahí se radica todo, ahí sale todo, ahí todo toma forma. Por su fruto los conoceréis. Tan sencillo como eso. Entonces, las 3 preguntas que vamos a hablar. ¿Quién o qué somos? ¿Por qué yo creo en esto? ¿Y qué tan seguro estoy? El Señor Jesucristo, definitivamente, yo soy el camino, dijo. Una de las declaraciones más poderosas en este mundo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa esto? En sistema de la palabra, en sistema conectado con lo que nos está esperando. Bueno, yo personalmente viví más de 20 años de esta vida, este misterio en que nos encontramos, 20 años en un camino equivocado. Que la religión, que la virgen, que el muñequito, que la estatua, que mi familia, que supuestamente los que me aman, pero me empujan al pecado. Ese era mi camino. Lo fue por más de 20 años. Hasta que yo comencé a hacerme las preguntas que tenía que hacerme y ponerme serio. Y yo dije, no, yo no puedo seguir de hipócrita, pidiéndole a Dios una cosa. Líbrame de toda tentación, Padre, no me dejes caer en la tentación. Pero apenas me llaman después, voy. Y me lanzo la diablura que yo sé que no debo de lanzarme. Entonces ahí también ya entra en acción el poder de la voluntad, del libre albedrío, de este misterio que nosotros entendemos como el libre albedrío, porque es un misterio, realmente es un misterio. El hecho de la predeterminación, hasta qué punto eso abarca y cubre la predeterminación, la eternidad pasada, qué tanto se hizo y no se hizo y nosotros ni sabemos. Efesios 1:4. Porque Dios os escogió antes de la fundación del mundo. Hay un mensaje completo por allí. O sea que antes de la creación del mundo, antes de la era preadámica,
había algo, ya había sucedido algo. Obviamente entendemos que la revelación, la rebelión de Satanás con los ángeles y a saber cuántas cosas más, ¿no? Por eso es que yo siempre le pregunto a la gente, ¿será que ahora mismo, 2025, septiembre, que está saliendo esto, ¿será que ahora mismo hay vida en otro planeta? Yo estoy como muy sospechoso que sí, tengo una sospecha muy grande y una inquietud sobre ese punto, porque yo creo que sí la hay. ¿Por qué no, verdad? Sí la hay aquí, pero vida así, no vida que extraterrestre, que tal, porque eso está explicado, Efesios 1:12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huéspedes en las regiones espirituales, en los lugares celestiales, los huéspedes de maldad, le llama la palabra. Efesios 6:12, los huéspedes de maldad. Vamos a buscarlo aquí rapidito para que quede más, para leerlo más bíblico, pues. Para leerlo más bíblico. Bueno, te invito a que vayas analizando, vete haciendo las preguntas, no te quedes nada más con el, ay, mira cómo habla este. A los que me escriben, con los que yo robaba y la gente con que yo andaba en el diablo, en la diablura pura en Venezuela. A los que escriben todo, no se queden nada más con el, míralo, fulano, cómo habla, no. Pregúntate, ¿cómo yo uso esto? ¿Cómo lo aplico yo en mi vida? Porque este es el misterio, es una cadena, es una cadena. Los que van a ser salvos, yo entiendo que van a ser injertos. Te invito a que busques la palabra injertos si no la conoces completa. Suena raro y suena feíto, pero injerto es un elemento, una cosa, una sustancia formada por otra sustancia. Ese es el punto, por otra sustancia. Y esto es lo que yo entiendo que soy al final de todo. Más allá de los títulos, más allá de todo, somos injertos espirituales. O somos la iglesia de Cristo, puesta en palabras más bíblicas. ¿Por qué digo injerto? Bueno, porque yo personalmente es lo que yo vengo haciendo. Yo vengo desde que me convertí ya hace 7, 8 años de los hermanitos más perversos, me acuerdo, de los hermanitas que me invitaban a hacer diablura. Ay, venga para que me comparta la palabra, hermanito, usted sí habla bonito y tal, y Dios lo ha bendecido con este don, enséñeme la palabra, y después salían con unas diabluras allá, Señor la reprenda. Entonces, incluso de eso uno va tomando, yo vengo tomando de este varón de Dios, de esta mujer de Dios, de este predicador, de este otro hombre, de este hermano, de esta otra hermana. Puede que no sea lo mejor, puede que no sea lo que yo me guste o quiera en el momento, pero uno sabe que hay una situación pasando. Entonces, por eso yo uso la palabra injerto, porque es muy importante. Entonces, déjenme buscar aquí Efesios 6:12. 6:12. Dice aquí la palabra. Bueno, es muy conocido el tema es bien conocido, muy conocido. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Imagínense, gobernadores. Estamos hablando de un sistema que está implantado, que es el que está gobernando. Detrás de cada presidente, detrás de cada gobernador, detrás de cada alcalde, hay un tipo de esto, metiéndole diabluras en la cabeza, metiéndole diabluras y diabluras y diabluras y diabluras. Y por eso es que estamos en el punto donde estamos, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, como si nada ya, como si nada. Mustafa, my friend, hello, how are you? Peace, shalom. I'm gonna be sharing a message today in English about this same topic. I'm talking about our dark side. Our dark side. Half divine, half dark. And how we deal with this and how we can approach it so we can be sure about our salvation after this life. For people who are connecting from English,
I'm gonna be sharing a message later. Entonces, porque no tenemos, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Analicen esa palabra, gobernadores de las tinieblas. Tenemos los gobernadores aquí en cada estado. Eso implica algo más. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el tema va en serio. El tema va en serio. El tipo no está jugando, en otras palabras. Entonces, mi yo maldito, ese ser que a uno lo atormenta, llega un momento que a uno lo atormenta. Por lo que hablamos al principio de este mensaje, que hay cosas que uno ya no quiere hacer. Yo ya no quiero hacer esto, yo ya no quiero hacer aquello, ya no quiero hacer aquello otro, ya no quiero hacer aquello otro. No quiero. Pero está la lucha. ¿De dónde sale esa lucha? Ya la vamos a buscar aquí. ¿De dónde sale esa lucha? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 14. Romanos capítulo 6, versos 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito Dios, porque esto lo cambia todo. Este tema lo cambia absolutamente todo. Y es lo siguiente. Nosotros crecimos en las religiones. Conocemos todas las religiones, no las voy a nombrar porque hay personas que están conectadas y por lo que veo están bien sensibles al tema y no quiero ofender a nadie porque no es mi intención ofender a nadie. Pero de esto radica todo. Desde la religión que quieras mencionar, cualquiera religión, y el cristianismo. Eso lo cambia todo. Todas las religiones o todo el sistema de religiones y el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo? Porque el cristianismo es el único que habla de gracia. Tú no escuchas a un católico, ni a un mormón, ni a ninguno de esos otros hablando de la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. La gracia. De gracia recibiste, de gracia también da. Y eso lo cambia todo. Entonces, esto está maravilloso. Bendito sea Dios, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará. Pero para que el pecado no se enseñore, o para que no se haga jefe de nosotros, lo que es la mente diabólica, lo que es la mente perversa, lo que es la flojera, lo que son esas cuestiones que no lo dejan avanzar a uno, por tanto uno no cae en maldición, porque de eso se trata el tema. Mi yo maldito, ese ser flojo, ese ser que a veces se levanta porque no tiene más nada que hacer en esta vida. Vamos a estar claros. Hay veces que anda el ser humano así. No hacemos más nada porque, bueno, hago esto porque no sé qué más voy a hacer. Eso se llama Jesucristo. Jesucristo. Y esa es la única diferencia entre una persona que va para abajo y otra persona que va para arriba. ¿Por qué saco este tema? Porque es que de ahí depende nuestro yo maldito. Mientras yo lucho más para parecerme a este tipo llamado Jesucristo, yo voy dejando a un lado. Dejo a un lado, mira, este tipo no hacía esto, este tipo no hacía esto otro, o este tipo luchó con esto otro, de una y de otra forma. Entonces quiere decir que uno también puede hacerlo, y de ahí radica todo. Entonces, Romanos 7:7, le invito a que los busquen de verdad. El pecado que mora en mí,
porque este es otro tema que no se escucha mucho en las iglesias. En las iglesias es aleluya, aleluya, bla, bla, bla. No. Este va más allá, un poquito más allá de lo que es la emoción. Un poquito más allá, un poquito más allá, un poquito más allá. Pongo mi emoción a un lado y uso mi conciencia, mi razón de ser, mi entendimiento. Pongo la emoción a un lado y dejo mi razón de ser. ¿Qué me dice mi razón? ¿Qué me dice mi conciencia? Y esto es lo que estamos hablando. El pecado que mora en mí. Y estas palabras salieron de la boca de uno de los hombres más grandes de Dios. En el Antiguo Testamento, Saulo de Tarso, o ni siquiera en el Antiguo Testamento. Bueno, se puede decir que sí, porque ahí es cuando él se convierte al cristianismo, que se le aparece el Señor Jesucristo, yendo hacia Damasco con carta de permiso para matar a cristianos. En ese momento, el hombre se encuentra con Jesucristo, se vuelve predicador y llega un momento en su caminar que él habla sobre el pecado que mora en mí. O sea, ahí es donde volvemos a la parte de nuevo. ¿Qué soy yo? ¿Soy un ser humano teniendo experiencias espirituales o es todo lo contrario? Soy un espíritu teniendo experiencias humanas. Y por eso es que chocan. Por eso es que la mente humana choca. Porque quiero hacer esto, puedo, pero no debo. Debo comportarme de esta forma, pero quiero. Hay una parte de mí que me dice, lánzate los tríos que tú quieras, Dios perdona. Lánzate las líneas, los porros que tú quieras, Dios perdona. Hay otros que están picando, hay otros que están matando, hay otros que están haciendo desastre, míralo. Ese es el yo maldito, a ese me refiero, a ese yo, a ese ser que lo que intenta es apartarnos de Dios. Apartarnos de Dios. Y en vez de que se prenda la luz y uno diga, oye, pero ya va. Algo está pasando aquí. Yo reconozco. Y ahí es donde entra el milagro de la predicación. Que han pasado 2000 años y nosotros seguimos aquí buscando las mismas respuestas. Eso es lo más misterioso y la verdad eso me duele mucho en el corazón. Que personas con que yo crecí, personas con que yo anduve en el mundo haciendo una y otra cosa, personas con que estuve en prisión, personas con que yo entiendo que no eran malos tampoco, porque no eran tan locos como era yo. Para poner un ejemplo, y no es que yo era el más loco tampoco, pero mi locura me llevó a prisión. Me llevó a perder mi relación de 11 años. Me llevó a perder dinero, que yo he trabajado aquí fuerte. Entonces, ese es el diablo, esa es la mentira de Satanás y ese es el yo maldito. Por eso lo digo con todas las ganas del mundo, porque es la lucha que estamos. El apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo lo dijo, el pecado que mora en mí. Y esto abre una ventana grandísima, porque me han dicho los ateos con que a veces hablo, pero ¿cómo es que Pablo estaba luchando con el pecado si él nació de nuevo? Y el que nace de nuevo, nueva criatura es en Cristo Jesús. Son preguntas válidas, son preguntas muy válidas. Y esos son los misterios de Dios. Esos son los misterios de Dios que le dio el aguijón al apóstol Pablo. Imagínense, le dio el aguijón. ¿Qué aguijón? Una enfermedad. Muchos dicen que podría ser problemas de visión. No se sabe. Son puras especulaciones. Pero este es el punto. Nuestro yo maldito. Tu yo maldito y mi yo maldito. Porque eso es con lo que estamos luchando. Entonces, cabe algo muy interesante y creo que ya me voy a desconectar para conectarme en el mensaje de inglés. Ya me voy a conectar en ese. A los que están conectándose y pasan. For people who are still connecting from the English version, I'm about to finish this message and I'm gonna be talking about the dark side that we are fighting with.
in maybe 20 more minutes or maybe less. Because I gotta close here, I gotta take a break, I gotta do something here, pray a little bit, and go back. But yeah, maybe 20 more minutes for people who are asking out there. La buena noticia de esto es, que la misma palabra nos da la respuesta con ese yo maldito. El pecado no se enseñoreará. Ya lo voy a buscar aquí. El pecado no se enseñoreará. O sea que en medio de esta lucha, en medio de esta situación, en medio de esta locura que uno está viviendo, el pecado, esa parte maldita, esa parte maluca, no se enseñoreará. O sea que no nos puede dominar una vez que nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y como Salvador de verdad. Puede que usted esté confundido sexualmente, puede que ande de perverso viendo sus pornos, puede que usted sea un cristiano que brinca los domingos, pero entre semana lucha con el cigarro, con la marihuana, lo que sea, lo que sea. Pero si usted está luchando y usted es de Cristo, y no deje que nadie le diga lo contrario, porque es su vida, es su salvación y es su eternidad. Eso es serio, eso es muy serio. Y ahí vuelve y entra a colisión el yo maldito, que ese no quiere nada con Dios. Dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne para nada aprovecha. No, pero quiero de Dios, quiero del Señor. No, no lo hagas, no lo hagas. Quiero del Señor Jesucristo, pero no lo hagas. No, tú estás bien. Esa es la lucha. Entonces dice, el pecado no se enseñará. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 14. Fue lo que leímos hace un poquito. Romanos capítulo 6, versos 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley y estar bajo la gracia significa lo siguiente. Nosotros crecimos en las religiones. Esas diabluras que ya hemos mencionado, ya hemos hablado, que mi abuelita, que el catolicismo, que todo eso. Lo que no es cristiano, de verdad, lo que no tiene a Cristo como centro, es del diablo. Yo se lo digo así a la gente, donde quiera que me invitan a predicar, donde quiera que voy, en las calles, yo se los digo así se los digo. Lo que no es de Cristo es del diablo, porque son religiones, son cuestiones que te dan a ti opciones para sentirte cómodo y perder tu salvación, porque ese es el objetivo. Si no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, puedes fornicar, puedes mentir, puedes robar como si nada. Me arrepiento, me confieso, soy cristiano, soy esto los domingos, pero sigo siendo el mismo demonio entre semana. Y ese es el lado maldito. Ese es nuestro lado maldito que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que todos los que están en religión, ya sabemos lo que dice la palabra. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es de Satanás. Lo voy a decir de nuevo. El que practica el pecado es de Satanás. No, que vivo juntos, pero estamos rejuntados. ¿Cómo es juntados y tal? Y no estoy casado. No, pero que yo miento, que yo robo, que yo tomo cerveza y yo me borracho y me vuelvo loco una vez al mes nada más. Y robo porque todos roban y miento porque todos mienten. Eso es lo que marca la diferencia, gente. Eso es lo que marca la diferencia. Y usted y yo lo sabemos aquí. Aquí y aquí lo sabemos. Ahí no hay para dónde agarrar. Y ahí se cumple Romanos 2, versos 12. Que vamos a ser juzgados por la conciencia. Por esta caja negra que tenemos aquí. Bueno. Al que quiera comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, le invito. Busque
Primera de Juan 1:9, que lo único que dice es lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y ahí se cumple este pasaje, ahí se cumple esto. El pecado no se enseñoreará. Ya no vas a depender de esa porno, ya no vas a depender de esas mentiras, ya no vas a depender de los tríos, ya no vas a depender de nada de eso. Una vez que tengas a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, primera de Juan 1:9. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesucristo te pido, toca cada uno de esos corazones, Señor. Toca cada uno de esos corazones en el santo y supremo nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios. Toca corazones, coloca culpa y arrepentimiento. Culpa y arrepentimiento, culpa y arrepentimiento, culpa y arrepentimiento en nuestros corazones, en nuestros espíritus y en nuestras conciencias, para que podamos aceptar, para que estas personas que aún no tienen al Señor Jesús puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y puedan comenzar a vivir una vida con propósito, una vida nueva y una vida diferente, donde comenzamos a entender ese yo maldito, esa parte maldita de la que hoy hemos hablado un poco. Te recuerdo las preguntas. ¿Quién o qué somos? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Y qué tan seguro estoy o tú estás de este tema que hoy hablamos, de la vida después de esta? Les envío un abrazo. Cualquier cosa, pues escriban al personal y por ahí nos vemos. Escucha tu conciencia, que ese es el mejor predicador. Escucha tu conciencia, porque ese es el más grande predicador. Bye, bye. Por ahí nos vemos.